Hola a todos, hoy os traigo una receta riquísima de empanadas criollas sin gluten. Las empanadas criollas son unas empanadas rellenas de carne típicas de Argentina. La receta del relleno varía un poco dependiendo de la región y del cocinero. Yo te cuento una forma de prepararlo, pero por supuesto lo puedes adaptar a tus gustos personales o a la forma en que siempre las hayáis preparado en casa. Mi aportación a la receta es simplemente la masa de las tapas de empanadas sin gluten. Y lo cierto es que me ha llevado un tiempo afinar la receta de la masa. Pero ahora sí que sí, prepárate para que tus amigos no celíacos te pidan la receta, porque estas empanadas están buenísimas. Fíjate si no lo que es esta masa. Se deja estirar muchísimo y lo aguanta todo sin romperse. Por no decir que está riquísima. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y sin más tardar, vamos a ver cómo se preparan estas empanadas criollas sin gluten. Comenzamos preparando el relleno. Para ello, picamos las cebollas bien finas. Igual piensas que me he equivocado escribiendo la cantidad, pero es correcta. Vamos a usar la misma cantidad de cebolla que de carne, porque esto le va a dar una jugosidad increíble al relleno. Una vez que hemos picado la cebolla, hacemos lo mismo con el pimiento. Una vez que los tenemos picados, calentamos el aceite o la grasa de vaca en una sartén a fuego medio. Lo tradicional es emplear grasa de vaca para sofreír las verduras, pero si no dispones de ella, emplea aceite como hago yo. Añadimos la cebolla picada y el pimiento. Sofreímos a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y comience a tomar color dorado. En ese momento añadimos la carne picada. Y removemos para que se cocine homogéneamente. En el momento en que la carne deje de estar cruda, añadimos sal al gusto. Y comenzamos a añadir las especias. El orégano, el comino, el pimentón dulce y el chile en polvo. Yo seco los chiles en casa y los pico bien finitos. Es la mejor forma de asegurarme que no tienen trazas de gluten. Removemos para que se mezclen bien. Y añadimos el caldo de carne. Si empleas una pastilla de caldo concentrado, es preferible que añadas la sal después de añadir el caldo. Removemos para que se mezcle todo bien. Y tras un par de minutos, retiramos del fuego y dejamos reposar al menos un par de horas. Mejor aún si es de un día para otro, que es exactamente lo que he hecho yo. Aquí tengo la carne que ha reposado desde ayer y ya ha absorbido bien todo el jugo. Voy a añadir huevo duro picado. Hay quien añade un trocito en cada empanada, pero da más trabajo y es conveniente formar las empanadas lo más rápido posible una vez que tenemos formadas las tapas de masa. Voy a picar también las aceitunas y las pasas que he tenido un par de horas en agua. Añado todo junto con la carne y remuevo para que se mezcle bien. Una vez que tenemos el relleno listo, y no antes, comenzamos a preparar la masa. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir almidón o fécula de patata y harina de garbanzo. Como sé que me preguntaréis si la podéis sustituir, os anticipo. He hecho pruebas con otras harinas y si bien se puede sustituir por trigo sarraceno, por ejemplo, el resultado es peor, así que intentad no sustituirla. Añadimos también la goma Santana, la sal y el azúcar. Removemos con una cuchara para que se mezcle todo bien. Tómate tu tiempo, ya que la harina de garbanzo tiende a formar grumos, pero a fuerza de remover se deshacen. A continuación, añade el agua y el aceite. Yo personalmente lo prefiero de girasol porque no interfiere en el sabor, pero puedes añadirlo de oliva. Remueve con una cuchara para mezclar los ingredientes. Y en el momento que no puedas remover más con la cuchara, pasa a mezclar con la mano. En este momento, lo que debes hacer es integrar todos los ingredientes secos en la masa. Si es necesario, rebaña los bordes con una espátula con una cuchara. Una vez que esté todo perfectamente integrado, amasa sobre la mesa. Como ves, ahora mismo la masa no tiene ninguna elasticidad. Bueno, pues amasa un par de minutos sobre la mesa sin añadir harina. Como ves, no se pega nada. A lo sumo, un poquito a la mesa. Pero si te pasa, simplemente restriega con la misma masa
y lo que se puede haber pegado a la mesa vuelve a su sitio. Sigue amasando un poco más. Como ves, es una verdadera gozada. Yo me podría pasar horas sobando la masa. Pero no es necesario. Tras un par de minutos, la masa está lista y se deja estirar estupendamente. Forma una bola con ella y a continuación hazla rodar para formar un cilindro. Divídelo en porciones. De estas cantidades saldrán unas 12 o 15 tapas, dependiendo del tamaño que las hagas. Lo importante es que las estires todo lo finas que puedas. Aceita la mesa ligeramente. Voy a dividir una porción que había hecho solo 6 y hago una bolita con cada una de las mitades. A continuación, la estiro con ayuda de un rodillo hasta que queda bien finita. Estira y asegúrate de que no se pega a la mesa. Tómate tu tiempo y estírala todo lo fina que puedas, porque importante que la masa quede bien fina es determinante para que queden ricas. Una empanada con la masa gruesa no está rica, te lo digo ya. Puedes probar a estirar una tapa y rellenarla directamente para ver que no se rompe. Céntrate en dejar la masa bien fina y si te queda muy irregular de forma, siempre puedes cortarlas perfectamente redondas con un cortapastas. El mío tiene 11 centímetros y bueno, es el más grande de un set de cortapastas que compré en Ikea. Para despegarla, emplea una rasqueta o una espátula. Y colócala sobre una superficie aceitada o sobre papel de hornear. Haz lo mismo con el resto de las porciones. Y los sobrantes los amasas al final y estiras un par de tapas más. Yo he obtenido 15 tapas de 11 centímetros de diámetro. Una vez que tenemos las tapas estiradas, comenzamos a formar nuestras empanadas. Colocamos una cucharada generosa de relleno en una de las tapas, pero sin exagerar para que no se nos rompa después al cerrarla. La levantamos y la sujetamos con una mano. Y con la otra comenzamos a cerrar bien el borde. Tómate tu tiempo y deja el borde bien sellado. Es importante para que no se abra después en el horno. Y ahora hacemos lo que se conoce como repulgue. Yo la verdad que no soy la más hábil repulgando, las cosas como son, pero creo que igualmente podré explicar cómo se hace. Aprieta un trocito de la masa, que veas que se estira un poco hacia afuera, y eso que sobresale lo vuelves hacia adentro. Vuelves a apretar la masa, que veas que el último pliegue se queda bien en su sitio, y vuelves a doblar hacia adentro. Una vez que terminas de cerrarla, puedes mejorar un poquito las ondas si hace falta. Y haces lo mismo con el resto de empanadas. Cierras bien el borde y después vas apretando la masa y volviendo, apretando y volviendo. Según las tengas hechas, colócalas en una bandeja de horno. A mí me gusta cubrirla con papel de hornear. Y cuando tengas todas hechas, pincela con huevo. Si no puedes consumirlo, puedes pincelar con aceite o con mantequilla derretida. Calienta el horno a 180 grados y una vez que esté caliente, introduce la bandeja a altura media y hornea unos 35 minutos aproximadamente con calor arriba y abajo. Y transcurrido ese tiempo, así salen las empanadas del horno. ¡Qué maravilla! Te aviso, recién salidas del horno, se nota la masa un poquito dura. Pero transcurridos 10 minutos que pierdan temperatura y la humedad del relleno transpire, se vuelven simplemente perfectas. Lo dicho, vas a ser tú quien dé envidia a tus amigos no celíacos, es que están impresionantes. Tengo que decir que yo no las haya probado aún con este relleno, pero quedan buenísimas, jugosísimas, y la combinación de sabores que es de verdad riquísima, tienes que probarlas. Y nada más, yo me voy a comer mis empanadas y espero que os animéis a preparar unas iguales en casa. Un saludo a todos.